Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que puedan ustedes guardar en su corazón el acto reverente delante de Dios. Cuando venimos a Él tenemos que venir con un acto reverente. Porque Él es Dios, Él es santo y nosotros simplemente estamos como hijos de Él responsabilizados para darle honor y gloria a su nombre. Hay un pasaje interesante en la Escritura que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Obviamente ha habido una cantidad de interpretaciones sobre esto, si los tenemos que cumplir o si no, o que por qué, y tantas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es firme y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y permanece por la eternidad. Todo va a pasar excepto la palabra de Dios. Ahora bien, en el versículo 7 del capítulo 20 del Éxodo dice así: no jurarás falsamente en el nombre de Yahvé tu Dios, pues Yahvé no considerará inocente al que jure falsamente en su nombre. Este es un versículo clave de los 10 mandamientos. Por supuesto, no dirás el nombre de Dios en vano. En el capítulo 24 del libro de Levíticos hay una historia asombrosa que nos pone a pensar y debería causarnos un acto de reverencia, de temor. ¿Por qué? Porque nuestra vida es muy ligera cuando actuamos y decimos las cosas sin pensar, sin tener idea de las consecuencias de lo que hablamos. En este pasaje, en el capítulo 24 del libro de Levítico, hay un hombre que hizo una blasfemia. Hizo algo en contra del nombre de Dios. Y él era un israelita, de un padre, el padre era egipcio, la mamá era israelita, y él blasfemó el nombre del Señor. Esto trajo consecuencias, por supuesto. Lo llevaron a la prisión, dice la Escritura. El versículo 11 dice: el hijo de la mujer israelita maldijo y blasfemó el nombre. Luego lo llevaron ante Moisés. El nombre de la madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en prisión hasta que se recibieran instrucciones acerca de la boca de Yahvé. Ahora fíjense, no sabían cómo actuar en este sentido. Sin embargo, Dios trajo una palabra. En el siguiente versículo dijo: y Dios le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos aquellos que lo hayan oído pongan sus manos sobre la cabeza de él, y que la congregación entera lo apedree. El versículo 23 termina del capítulo 24, dice el versículo 23: entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: saquen al blasfemo fuera del campamento y apedréenlo hasta que muera. Y los hijos de Israel hicieron conforme a Yahvé había mandado a Moisés. Es decir, ¿qué es una blasfemia? Es básicamente expresar una información incorrecta delante de Dios. Es una ofensa ante Dios. Es describir algo que no está de acuerdo a la santidad de Dios. Es ofender la misma santidad de Dios. Y hoy en día es muy popular en esto. El lenguaje que hoy usan la mayoría de las personas describen a Dios y expresan nombres como tantas cosas que Dios dice y lo hacemos de una manera incorrecta. Pero la Biblia es clara que tenemos que honrar el nombre del Señor, porque ese nombre es un nombre santo. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, su santidad tampoco. Él permanece puro. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es reverenciarlo. Por eso es que la Biblia nos enseña: honra a tu padre y a tu madre. Nadie permitiría que hablaran mal de nuestros padres, por ejemplo. Eso no sería correcto porque la Biblia tampoco lo permite. Honra a tu padre y a tu madre. Pero al hacer eso, nosotros estamos honrando a Dios. Pero cuando nosotros venimos y hacemos una blasfemia, algo en contra de Dios, o le asignamos a Dios cosas que no son, o expresamos cosas por el hábito o porque oímos a otras personas decir lo mismo, estamos cometiendo un gravísimo pecado delante de Dios. En el Antiguo Testamento una blasfemia era condenada con muerte. Pero hoy en día
nosotros de una manera muy ligera actuamos y decimos el nombre de Dios en vano. Si ese nombre de Dios que ni siquiera era pronunciado por los israelitas, porque era algo que verdaderamente tenían temor de Dios, ¿por qué hoy en día hemos aligerado esto y hemos puesto el nombre de Dios como algo liviano? Si es un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que cuando los demonios lo escuchan, retroceden, se huyen, ahuyentan, porque el nombre es, solo el nombre es poderoso. Y nosotros en la iglesia tenemos que entender cuál es el valor de ese nombre, que ese nombre nos ha sido dado a nosotros como cristianos, que en el nombre del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Dios Todopoderoso. Esto es muy importante, porque no podemos vivir una vida cristiana alejado de la realidad, de la santidad de Dios. La santidad de Dios tiene que ser algo que nosotros tenemos temor de Él. Y por esa razón, nuestra vida cristiana es una vida que a veces fracasa en medio de las circunstancias, porque no tenemos el temor de Dios. Esto es lo que la Biblia manda en los 10 mandamientos. No digas el nombre de Dios en vano. No digas esas cosas que a veces gente que está haciendo una venta dice gracias a Dios por esta venta, pero son ventas irregulares, son ventas que no honran a Dios. Pregúntate, ¿honra a Dios lo que estoy haciendo? Y entonces, cuando preguntamos y conscientemente, ¿es Dios honrado, glorificado por lo que yo estoy haciendo? Ahí nosotros vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro corazón de que si esto es verdad o no. Que Dios te bendiga y te guarde y sigamos adelante con esta jornada porque estamos estudiando el libro de Levíticos también. Es muy importante por estos devocionales. Que Dios te bendiga y te guarde.